Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la regulación de la presión arterial. Como bien sabemos, la presión arterial está regulada por un mecanismo neurohormonal. El que actúa a corto plazo es el mecanismo nervioso y el que actúa a mediano o largo plazo es el mecanismo hormonal. Entonces, el primero en activarse va a ser el mecanismo nervioso, a través de los varoreceptores. Los varoreceptores están situados en sitios estratégicos, cuyos sensores van a medir un cambio brusco de la presión arterial, sobre todo cuando aumenta, porque los receptores directamente no miden la presión arterial, miden el grado de estiramiento de las paredes arteriales, pero a mayor presión, mayor estiramiento de las arterias. Por lo tanto, es una medición indirecta. A nivel del callado aórtico encontramos el nervio vago, el décimo paracraneal, y a nivel del seno carotidio, la rama de Hering-Weber del noveno paracraneal. Estas dos ramas nerviosas van a ir hacia el bulbo raquídeo y van a actuar a nivel del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario se comunica con el núcleo ambiguo y el núcleo ambiguo es responsable de la inervación vasovagal del corazón. Si estimulamos el núcleo ambiguo, él se estimula con mayor frecuencia, con mayor potencial el sistema vasovagal del corazón, por lo tanto vamos a disminuir la frecuencia cardíaca y vamos a producir bradicardia. A su vez, el núcleo del tracto solitario inhibe las fibras simpáticas que emite el bulbo raquídeo a nivel del corazón y a nivel de las arterias. Si es que bloqueamos el sistema simpático a nivel del corazón, encontramos disminución de la frecuencia cardíaca. Y si bloqueamos la actividad simpática a nivel de los vasos, como bien sabemos, el sistema simpático aumenta el tono vascular, vamos a encontrar vasodilatación. Y estos dos mecanismos en conjunto van a disminuir la presión arterial. El periodo de latencia para que actúe este sistema nervioso a nivel del corazón es de 0.5 segundos y a nivel vascular es de 1.5 segundos aproximadamente. Si no logramos controlar la presión con este mecanismo, pasamos al mecanismo hormonal. Pero también debemos recordar que a nivel del seno carotidio se encuentran unos receptores químicos que van a medir el nivel de oxígeno en la sangre. Estos son los quimiorreceptores, que cuando nosotros estamos ante un estado de hipoxia, en lugar de disminuir la frecuencia cardíaca, al contrario, la van a aumentar y van a producir en el paciente hiperventilación para tratar de llevar una buena perfusión tisular a todos nuestros tejidos y órganos de la economía. Cuando no logramos controlar la presión adecuadamente con el sistema nervioso, con los mecanismos neuronales, en este caso ya entran a tallar los mecanismos hormonales más potentes. Una caída en la presión arterial o un aumento, estimula la actividad simpática. Esta caída es sensada por el riñón porque hay hipoperfusión renal, captada por las células diostoglomerulares que producen renina. En el hígado se forma una prohormona que es el angiotensinógeno, que por acción de la renina produce angiotensina 1. Pero la angiotensina 1 no es un potente vasoconstrictor, por lo tanto merece otra transformación. A nivel del pulmón, las células alveolares producen la enzima convertidora a angiotensina, que va a producir angiotensina 2. La angiotensina 2 sí es un potente vasopresor, aumenta el tono vascular, a su vez va a actuar a nivel de las células suprarrenal, de la glándula suprarrenal, estimulando la producción de aldosterona, y la aldosterona va a favorecer a nivel del túbulo colector la absorción de sodio y agua, y con eso aumentamos la volemia y también buscamos el aumento de la presión arterial. Finalmente, ya para entrar en el concepto de presión arterial, la presión arterial se define como el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Estos dos factores aumentados van a aumentar la presión arterial y disminuidos de igual manera van a disminuirla, tienen una relación directa. ¿Qué factores influyen en el débito cardíaco? La precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿Y qué factores influyen en la precarga? La precarga es la cantidad de sangre que llega al corazón. Si tenemos mayor volumen circulante, tenemos mayor precarga. ¿Y cómo podemos conseguir mayor volumen circulante? Con una mayor ingesta de sodio, por ejemplo, pacientes que tienen una dieta muy alta en sal, el sodio al hacer un medio hiperosmolar en nuestro sistema vascular, trata de compensarlo y aumenta la reabsorción de agua a nivel del riñón. Esto aumenta la volemia, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. También si hay una reducción de masa nefronal a nivel renal, ya no se reabsorbe sodio adecuadamente, entonces se retiene. Esto aumenta el volumen, aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco. Cuando estamos en situaciones de estrés, se liberan hormonas contrarreguladoras como el cortisol, como la adrenalina, como la noradrenalina, entre otras. La actividad simpática tiene una función a nivel cardíaco y una función a nivel del tono vascular. A nivel cardíaco aumenta su contractibilidad, es una acción inotrópica positiva, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el débito cardíaco. Y también podemos aumentar la presión arterial porque el tono simpático cierra las arterias y aumentando en sí la presión arterial. Ahora tenemos otras alteraciones genéticas como por ejemplo una patología en la que aumente discriminadamente la renina y la angiotensina 2, también va a producir cambios a nivel arteriolar. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, aumenta la presión arterial y eso va a influir en la resistencia arterial periférica.
A su vez hay factores derivados de células endoteliales como la endotelina, que es un potente vasoconstrictor, también va a aumentar la resistencia vascular periférica. Así se define la presión arterial, gasto cardíaco, por la resistencia que ofrecen todo nuestro sistema vascular. Eso es todo, espero que les haya servido esta explicación, muchísimas gracias.